Buenas tardes, comunidad de Macondo. Buenas noches para los que nos siguen desde Europa. Vamos conectándonos a esta emisión. Hoy vamos con un equipo reducido porque nuestro querido Leandro Grilla ha tenido un contratiempo y no puede estar. Pero bueno, aquí estamos Marco Teruggi y Ina listos para esta horita de análisis, que de hoy tenemos bastantes. La semana pasada hablábamos de esta desafortunada visita de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a México, que terminó antes del tiempo y mal. Primero se fue a Riviera Maya y luego tuvo que salir del país porque, bueno, aparentemente agotó su agenda, que traducido vendría a ser algo como que ni sus aliados en México ni esa derecha rancia mexicana pudo sostener semejante nivel de vergüenza ajena con estas declaraciones que siguen saliendo y saliendo y saliendo. Bueno, después de esto, y por algo, uno de estos dos eventos que ya me dirán si tiene alguna conexión o no, para mí, pues, aunque circunstancial, pero sí lo tiene. Aparecen publicaciones en la CNN sobre supuestas operaciones de la CIA en México, operaciones en terreno, letales, atentados, una información que el gobierno mexicano niega y que recuerda a estas operaciones de propaganda que vimos en pleno 2024, en plena campaña presidencial, cuando Claudia Sheinbaum se presentaba a la presidencia, cuando New York Times intentó desesperadamente vincular la campaña de Andrés Manuel López Obrador con la financiación narco. En aquel momento no les fue muy bien, que digamos, aquí lo veníamos analizando también en Macondo, y pasa que ahora, pues estas nuevas publicaciones llegan en un momento muy delicado, porque hace poco se destapó esta operación que sí estaban llevando a cabo agentes de la CIA de manera ilegal, sin el visto bueno del gobierno federal en el estado de Chihuahua. En ese mismo momento el gobierno de Estados Unidos acusa a un gobernador mexicano de vínculos también con el narco, sin presentar demasiada prueba. Bueno, en ese mismo momento salen los audios que también veníamos analizando en Macondo, el denominado Honduras Gate, ¿no? En el que se oye al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, un verdadero narco, un narco de verdad con todas las letras, con mayúsculas, hablar sobre los intentos coordinados de la derecha de desestabilizar los gobiernos progresistas, la derecha trumpista y también con la colaboración de Javier Milei. Y bueno, y ahora salen estas publicaciones de la CNN que hablan de que la CIA, perdón, ya comete atentados en México. Y pareciera que estamos frente a un episodio, nuevo episodio de una operación mediática. ¿Cuáles serían los objetivos de todo esto? ¿A quién sirven? ¿Quién estaría detrás? Y eso no es una operación mediática. Bueno, hoy para analizarlo tenemos el honor de que nos acompañe Epigmenio Ibarra, documentalista mexicano, uno de los periodistas mexicanos más brillantes de nuestro tiempo y gran amigo de Macondo. Marco, si te parece, si quieres añadir algo más, saludar a la audiencia de Macondo, vamos a arrancar y vamos a dar la palabra también a Epigmenio. A ver si está ahí Epigmenio. No te escuchamos. Bueno, yo no te escucho en todo caso. Estamos teniendo problemas de sonido. Eh, muchas cosas. Yo estaba vinculando todo eso y hablando como de un hilo, porque todo esto que estábamos repasando, el Honduras Gate, Rocha Moya, la operación en Chihuahua, sale en un tramo de tiempo de 4 semanas. Y uno dice, ¿es coincidencia? ¿Qué está pasando, no? No, están pasando muchas cosas, ¿no? Eso me parece que es una certeza. Eh, y como dice aquella famosa expresión, las brujas no existen, pero que vuelan, vuelan. Y acá están habiendo una serie de movimientos que por lo menos nos llevan a profundizar en este programa ahora con el Pigmenio, a ver si te podemos escuchar sobre lo que está pasando, tal vez una primera lectura, y gracias por estar en Macondo, acerca de a qué estamos asistiendo en México, donde en un lapso de
casi un mes, podríamos decir, si tomamos la fecha del 19 de abril, cuando se destapó lo de la CIA en Chihuahua, hasta ahora han pasado casi un acontecimiento tras otro. Diría que ninguna semana con relativa calma política. Así que si Epigmenio podrías hacernos un primer pantallazo de qué está pasando y por qué de repente se aceleró el tiempo político muy vinculado a Estados Unidos. Buenas tardes, Ina, buenas tardes, Marco. Pues básicamente lo que yo considero es que estamos entrando a la fase más intensa de una etapa de preparación artillera, por llamarlo de alguna manera. Los Estados Unidos, como decía Ina hace rato, desde 2024 iniciaron con la campaña de narcopresidente un esfuerzo mediático y de propaganda negra mayor, de una gran envergadura. Lo denunció el presidente López Obrador en su momento, con millones de mensajes en redes y con una serie de supuestas filtraciones en distintos medios, utilizando una selección, digamos, una enorme variedad de sicarios mediáticos, estilo Loret, estilo Riva Palacio, que son agentes operativos, digamos, de la CIA, de tontos útiles y de incluso progres buena ondita que van cayendo en esta trampa, de vincular a Morena, al presidente López Obrador y a la presidenta con el narco. Y esto se incrusta luego, se encaja con la retórica del narcoterrorismo establecida por Trump, la declaratoria de que los cárteles son terroristas, y entonces la derecha empieza a decir, vienen por ellos. Esto se acabó. Y esto se ha venido manejando pues ya hace más de un año, pero la intensidad ha venido creciendo en la medida también en que se acercan los comicios en los Estados Unidos y en México. Como Trump no las tiene todas consigo y la guerra de Irán pues no le salió en absoluto como lo pensaba, la cercanía de las elecciones lo lleva a colegir que es preciso dar un golpe mediático importante. Y se imagina que ese golpe puede ser una intervención exitosa, como a él le gustan, preñada de espectáculo, con fuegos artificiales y comandos saliendo victoriosos, y con amenazas un día sí y otro día también de que México está controlado por los carteles, y tratando de decirle a su base electoral que ha dudado de su capacidad porque sus profecías ya no se están cumpliendo. Decirle, sí puedo y mira, estoy trayendo la paz a un país asediado por el narco. Entonces creo que lo de Maru Campos y la gobernadora de Chihuahua y la presencia de los agentes de la CIA en ese estado, me parece que era un primer ensayo para afirmar, si hubieran tenido un éxito, hubieran salido cantando, ven que sí, y ven que hay gente que en México quiere colaborar con nosotros y está dispuesta a enfrentar al narco. Y no les salió porque primero consiguieron unos cuantos tambos vacíos, no hay detenidos, no hay droga decomisada, y segundo, en las prisas se les mataron 8 efectivos, entre ellos 2 agentes de la CIA. Y como la CIA, la verdad, para guardar secretos no es muy efectiva y lo ha demostrado toda su historia, pues de inmediato se supo que allí estaban y se reveló entonces una operación que todavía falta por precisar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuánto llevaban? ¿Qué peso tenían en la operación?
¿Quién les permitió la entrada? Es una violación flagrante a la Constitución. No pueden operar agentes armados sin autorización del gobierno federal. Se puede configurar el delito de traición a la patria y debiera ser la gobernadora sometida a juicio político, desaforada y procesada por delitos por violación de las leyes de seguridad nacional. Pero estamos ante eso, ante el recrudecimiento de una campaña de ablandamiento para una posible intervención, que sería, me parece, una acción con un doble carácter. Sería criminal por un lado y suicida por el otro, porque echaría a perder Trump una relación con su socio comercial más importante, con su vecino y con quien colabora de manera más activa en el combate al narcotráfico. Entonces, ese sería, digamos, el primer saque. Pigmenio, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer tenerte y retomando un poco esta idea y esto que dices sobre una posible intervención en México, realmente suena muy difícil de creer. Uno puede creer en operaciones híbridas, en estas falsa bandera, operaciones sin autorización y de la mano de los gobiernos estatales, ¿no? Como parece ser lo que sucedió en Chihuahua. ¿Tú de verdad crees que Estados Unidos a estas alturas sería capaz de una operación de este tipo? Tú mismo dices que es suicida. ¿Por qué querrían eso, no? Tenemos el TEME, que es el primer socio comercial, tienes a 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, tienes la frontera al lado. ¿Cómo? Ellos son de intervenir a miles y miles de kilómetros de su casa, pero intervenir en un país que está al lado, ¡wow! Como resulta muy difícil de creer. Pienso en un golpe de mano, en entrar y secuestrar a alguien y llevárselo. Algo así, una intervención limitada. Pero, de todas maneras, una intervención limitada tendría consecuencias catastróficas. Entonces, una cosa es lo que están haciendo y lo que la derecha desea fervorosamente. La derecha en México se imagina, no puede con los votos, no va a conseguir volver al poder con votos. Y se imagina que con las botas de los Marines lo logrará. Y luego hay ciertos sectores en Washington que de veras se creen la leyenda de las fuerzas especiales norteamericanas y que no analizan la historia de 50 años de fracasos de las operaciones de los Estados Unidos fuera de su territorio. Entonces, a mí me resulta igualmente difícil de creer, pero considero que la posibilidad de que Trump pierda el Congreso es muy alta y que eso se vuelve es un mal consejero. La inminencia de la derrota electoral se puede volver un mal consejero para personajes tan ideologizados y tan sitiados por la realidad y que no han encontrado salidas en otros rumbos y a lo mejor se les ocurre la locura de hacerlo aquí. La presidenta no lo ve factible, yo tampoco. Sería un desastre. Hacer eso con 40 millones es la mayor masa de población migrante en otro país, la de los mexicanos en los Estados Unidos. Y tenemos una historia, ya perdimos 2 millones de kilómetros. Aquí no es entro y salgo y me vanaglorio de lo logrado, porque además desde el punto de vista del electorado norteamericano, ¿qué significa un gobernador mexicano? Y capos, pues la presidenta les ha mandado un montón. Que vengan y capturen a otro, pues ya cayó el mayor que era el Mencho. Faltan los chapitos y ahí están supuestamente negociando con ellos. Entonces,
Lo que los Estados Unidos no se dan cuenta es que el enemigo que buscan tan afanosamente está en el espejo. Tendrían que, ahora en la última estrategia de control de combate a la droga, aparece tímidamente la verdad. Cuando reconocen que solo el año pasado una cuarta parte de su población probó alguna droga. Y cuando reconocen que 48 millones de norteamericanos tienen problemas de adicción, tienen un enorme problema de consumo. Y ese consumo es manejado por cárteles y capos estadounidenses que ellos no ven, no persiguen, que la prensa no denuncia, que Hollywood no retrata. Siempre están pensando en el enemigo externo. Decía Carlos Fuentes que viven obsesionados con Moby Dick. Fueron los negros y el crack, los laosianos y el opio, los italianos y el alcohol, los colombianos y la coca, los mexicanos y el fentanilo. ¿Y ellos cuándo? ¿Cuándo son ellos? Trump es un hombre de negocios. Trump sabe que lo importante en el comercio es, como se dice en inglés, the man on the spot, el dueño de la última milla. Y no son los indocumentados mexicanos ni los cárteles mexicanos quienes están en contacto con los consumidores y quienes manejan los grandes almacenes de acopio de droga en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, que tienen sistemas muy sofisticados de distribución. Entonces estamos ante una coyuntura que solamente veremos agravarse. Pigmenio, que la CIA hace operaciones en América Latina es conocido. Ahora bien, la impresión que da, de hecho después te quería hacer una pregunta para volver al pasado, pero la impresión que uno tiene es que esta CIA con Trump, con los cárteles designados como organizaciones terroristas, incluso con el embajador en México, que es de la CIA o fue de la CIA, es otra CIA, un poco en chiste, en serio, decía como una CIA con esteroides, que tiene como otras capacidades, otros financiamientos, otras logísticas, como que le dieron una centralidad renovada que se lo vio en la operación en Venezuela, en la sala donde se tomó la decisión. La foto que muestran es Marco Rubio, Donald Trump y Ratcliffe, el de la CIA, y acá todo suena a CIA, no suena a DEA, suena a CIA. O sea, estamos ante una nueva CIA con otro método, otras capacidades, otra luz verde, para pensar en la novedad o la ruptura dentro de una trama que no es tan nueva, pero que ahora parece como diferente. Yo creo que lo dice Tom Winkler en el libro La Misión, que es él publicó antes Legado de Cenizas y ahora La Misión, que es la historia mejor documentada de la CIA. Siento que es una CIA en busca de redención ante Trump, porque fue la CIA precisamente la que presentó los expedientes de la supuesta intervención soviética en la elección. Y en ese libro vienen testimonios de al menos 5 exdirectores de la CIA, que piensan, hay variaciones. Unos piensan que Trump es un tonto útil de Putin, pero hay otros que piensan que es un activo de Putin. Entonces, Trump acusó a la CIA, al nada más tomar posesión, de ser unos liberales de izquierda. Y sucedieron cosas muy extrañas. Le liberó a Elon Musk y al Departamento de Renovación Gubernamental la nómina completa de agentes de la CIA, lo que constituyó una violación a las leyes de seguridad. Al final puso a este hombre
que es como Kash Patel, son dos hombres ideologizados de su entorno cercano, pero que al parecer, según leo, no tienen mucho prestigio dentro de la agencia. Pero la agencia, al fin de cuentas, siempre obedece. Y la agencia tiene un principio establecido por Eisenhower y los hermanos Dulles en 1954, que han de hacerse cosas repugnantes para defender el American Way of Life. Entonces estamos en ese proceso, estamos viendo cosas repugnantes. Epigmenio, volviendo un poco a estas filtraciones de la CNN, de la información que luego salió en New York Times, hablábamos de esta campaña de 2024. Uno se para un poco cuando analiza todo esto, los medios, digamos, la New York Times, la CNN, de la rama trumpista, ¿no? Y esas publicaciones, el hecho de que salgan en medios más afines al Partido Demócrata, por decirlo, ubicarlo en algún lado, ¿a qué intereses responden? ¿Quién está detrás? Porque están más críticos con Trump que nadie. Entonces, no lo podemos ubicar ahí a Trump y al trumpismo, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás y por qué? La CIA. Pues sí, la comunidad de inteligencia y aquellos que ven a la cuarta transformación como un peligro. Y esos son demócratas también. Hay una coincidencia de intereses de dominación hemisférica y en donde los republicanos más extremos coinciden con los demócratas más liberales. No pueden los Estados Unidos aceptar un país soberano, digno y firme frente, y menos con tendencias de izquierda. Entonces, a pesar de que hay un dato que es muy relevante, ¿quién le propuso a Biden y luego a Trump un proceso de integración y se lo explicó diciendo es la única manera de salir adelante, operando como región? Un presidente de izquierda, López Obrador. ¿Y quién defiende la integración y sigue con cabeza fría a pesar de las provocaciones, sin engancharse, defendiendo ese proceso de integración y hablando lo que significa para el mundo y para la región? Otra presidenta de izquierda, Claudia Sheinbaum. Pero a ellos les cuesta trabajo coexistir con la izquierda. Sí les cuesta trabajo. Por eso el New York Times ya desde hace muchos años trae una línea muy cercana a la CIA. Acordémonos que ellos fueron los que justificaron la invasión a Panamá, que ellos fueron los de las armas de destrucción masiva, que ellos fueron también los del armamento nuclear de Irán. O sea, el New York Times hace operaciones para la CIA. Operaciones vergonzosas. La de las armas de destrucción masiva en Irak, se tuvieron que ofrecer disculpas a los lectores. Y todo fue un montaje. O sea, el New York Times sirvió a Bush para invadir Irak, sirvió a Obama. Es decir, el New York Times sirve a los intereses de la comunidad de inteligencia norteamericana, que es una comunidad al fin y al cabo muy disciplinada, que sirve al comandante en jefe, sea el que sea, pero que defiende sus propios intereses, la defensa del American Way of Life, y que tiene un principio sacrosanto. Las operaciones encubiertas no se le informan ni al presidente de los Estados Unidos. Epigmenio, sí, ve, Marco, adelante.
No, no, Creo que que nos está vamos corto quedando de sin tiempo. tiempo, nos vamos quedando sin tiempo. Claro, hay una pregunta central que es qué se debe hacer desde el gobierno mexicano ante eso. Eh, Porque bueno, es un nivel de agresión y de asimetría muy importante, digamos. Digamos, de acá han deportado 92 o más narcotraficantes o personas buscadas por Estados Unidos, y cuando México le pide a Estados Unidos que deporte a alguien, no deporta a nadie. De acá se ha frenado el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas de allá para acá, hasta donde se sabe, sigue relativamente igual. Con esta injerencia, con esta serie de señales de ablandamiento, ¿por dónde hay que pararse políticamente en la relación diplomática ante eso? Pues mira, yo creo que lo que Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo es correcto. Es difícil, es un prodigio diplomático mantener el equilibrio ante un animal herido y con esa estridencia que tiene Trump. Pero ella le baja la presión y no se engancha. Hay una cosa que hay que entender, el que se engancha con Trump pierde. Y ella lo sabe muy bien. ¿Y a qué apela Claudia? A la lógica contundente de la realidad. Es suicida lo que puede estar haciendo. Entonces, se van a seguir extremando, van a llegar listas y van a decir, y aquí va a ser la misma respuesta, presenten pruebas contundentes porque no se persigue a nadie nada más de contentillo. No son esas son maniobras políticas. Y ella lo dice todo el tiempo, y lo volvió a repetir. No es el Departamento de Justicia, es una oficina en Nueva York del Departamento de Justicia. Son, son fintas, están buscando enganchar, están buscando una respuesta que les permita un desplante, un espectáculo. Y ella se los está evitando. Creo que Claudia lo está haciendo bien, que nosotros, latinoamericanos, podríamos hacerlo mejor. Podríamos acompañar, podríamos tener una posición sin existir rompimientos, fronteras, porque es que el futuro de los dos países va a cambiar. Epigmenio, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Sabemos que también vas con prisas. Te agradecemos muchísimo. Mandamos un abrazo y esperamos volverte a ver en Macondo. Les abrazo mucho y les agradezco de verdad la oportunidad de estar con ustedes. Un abrazo. Vamos a la tanda y vamos con un encuentro entre Xi Jinping y Trump que vamos a analizar con otra gran analista de geopolítica, amiga Naya Sanso, que ya se está conectando. Y bueno, un evento que merece unas cuantas palabras.